La revitalización de Israel. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahushai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con la profecía de Ezequiel 37. Estamos hablando de la revitalización de Israel porque, según las escrituras, según nuestra historia, nuestra nación murió. Nuestra cultura, nuestra heredad, todo lo que nos hacía un pueblo santo, desapareció. Nuestra gente fue puesta en esclavitud. Nuestra gente fue oprimida por todas las naciones. Nuestras tribus fueron divididas y separadas. Nos olvidamos de quién éramos, de dónde venimos. Nos olvidamos de nuestro Dios, ¿verdad? Nuestra gente se entregó a idolatría. Otros ya no creen en Dios. Otros, su Dios es el gobierno. O se inventan un Dios. Un Dios que les agrade a ellos, ¿verdad? Nuestra gente está en una condición de muerte espiritual. Y esto fue profetizado desde los días de Ezequiel. Y es importante conocer esta profecía porque nos ayuda a identificar quién son los hijos de Israel ahora. ¿Dónde está esta nación perdida? ¿Quién es esta gente, que son las ovejas perdidas? Entonces empezamos en Ezequiel 37:1. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Y esto es Ezequiel, y el Señor le está demostrando a Ezequiel una visión que se debe interpretar. Verso 2. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y desde aquí, hermanos, desde Ezequiel 37, ya estamos viendo a quién, a Yahushai. Ya está siendo introducido Yahushai desde estos tiempos. Porque aquí estamos hablando de huesos secos, ¿verdad? Volviendo a vivir. De nuevo, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Entonces, estamos hablando de resurrección. Y por eso la resurrección de Yahushai es tan importante. Y está por delante de este mensaje, de esta doctrina, de esta palabra. Hablamos de la misericordia del Señor, pero siempre hablamos de su sacrificio y de su resurrección. Entonces, cuando Yahushai vino, sacrificó su vida y la tomó para atrás, cuando Él cumplió la resurrección, lo hizo para empezar nuestra resurrección. Él vino cumpliendo estas promesas. Y vamos a ver cómo el Señor prometió regresarnos vida, aunque éramos huesos secos. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Aquí ahora el Señor le está instruyendo a Ezequiel: tú debes profetizarle a estos huesos, háblale a estos huesos. Y es muy espiritual porque
no vas a tener una conversación con huesos secos. Ellos ya no pueden escucharte. No están vivos. Y es muy similar a nuestra gente cuando nos escucha hablar del Señor. Es como que son sordos. Sordos y mudos. No les interesa escuchar ni hacer preguntas. Simplemente son indiferentes a la palabra del Señor. Y esa indiferencia que nuestra gente tiene con la palabra del Señor es lo que los mató. Es lo que los puso en esta condición de huesos secos. Verso 5. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes. Y haré que vuelvan a vivir. Entonces Yahweh, el Padre, desde este momento está prometiendo resurrección. De nuevo, cuando Yahawashi vino y nos enseñó su resurrección, ese gran milagro era para enseñarnos que sí es posible. Que no solamente Yahawashi nos está regresando a una relación correcta con nuestro Dios, pero también nos está prometiendo que aunque muéramos físicamente, Él nos puede regresar a la vida. Entonces, hermanos, estamos en una revitalización espiritual y viene con la promesa de una revitalización física. ¿Ok? La muerte no es el fin para nosotros. La muerte de este cuerpo no es el fin. En verdad es el principio de la eternidad. Porque Yahweh Bashem Yahawashi prometió cambiar nuestros cuerpos a cuerpos incorruptibles. Cuerpos que ya no son dominados por el pecado. Donde el pecado ya no existe. Alright, so continuamos en esta promesa, verso 6. Les pondré carne y muslos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y eso es muy importante. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Eso es lo que significa regresar a la vida. Eso es lo que es vivir. Reconocer quién es Yahweh. Tener una conexión con Yahweh, Bahashem Yahawashi. Eso es vivir. Eso es tener vida. Eso es tener el aliento de vida. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el Señor le dio a Adán, nuestro gran patriarca, cuando le dio a Adán el aliento de vida, significa que le dio estructura, le dio sabiduría, le dio su ley, le dio su justicia. Y eso separó a Adán de entre los demás. Eso es lo que hizo la separación de los hijos de Dios y los hijos del hombre, ¿verdad? Y los hijos del malvado. Adán, de él viene la descendencia de los hijos de Dios porque ellos tienen el aliento de vida. Tienen esa relación con su Creador. Entonces nosotros, hermanos y hermanas que escuchamos la palabra y la palabra nos abrió los ojos. Oh, soy un israelita. Soy un hijo de Dios. Perdimos esta identidad. Nos pusieron en esclavitud, nos conquistaron. Me obligaron a aprender español, me obligaron a aprender inglés. ¿Verdad? Yo soy más que un esclavo. ¿Verdad? Conocimos estas cosas. Yo tengo un Dios. ¿Verdad? Un Dios vivo. So, el Señor fue poniéndonos nuestra carne y nuestros muslos de nuevo. Y nos recubrió con nuestra piel, con nuestra identidad. De esto se trata, hermanos. El Señor regresándonos nuestra identidad. Por eso la lección se llama la revitalización de Israel. Porque Israel murió. El Señor le dio la espalda a nuestra nación. Verso 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido.
un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Esto es lo que hace la profecía, la palabra, el evangelio. Cuando nosotros regamos la palabra como semillas en un campo, los huesos van uniéndose, van recolectándose. Hermanos de diferentes ciudades, de diferentes estados, de diferentes vidas. Okay, hermanos que no tuvieron padres, hermanos que tienen padres, ¿verdad? Hermanos que hablan inglés, hermanos que hablan español, hermanos de todo tipo de vida están regresando y uniéndose bajo Yahweh Bahashem Yahushai. Y esto es esta visión. Se juntaron los huesos de cada cuerpo, ¿verdad? Somos israelitas, somos hermanos, tenemos un Dios, ¿verdad? Pero es más profundo que eso, acuérdense. No solo por saber que eres un israelita, en verdad te hace un israelita. ¿Ok? Vamos a ver que hay un detalle que hace la diferencia. Verso 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos, ¿verdad? Y esto es un reflejo de un hermano nuevo a la verdad. Poco a poco va recibiendo sus músculos, va recibiendo carne sobre sus huesos. O sea, va aprendiendo la palabra, va aplicando la palabra a su vida. Y ahora se mira más y más como un hijo de Dios. Ahora se mira más y más como un israelita. Porque ahora está siguiendo la ley a lo mejor de su habilidad. Se está arrepintiendo. Se está limpiando de lo que antes era, de lo que antes hacía, de lo que tenía, de lo que lo tenía en un estado muerto. Es un proceso. Verso 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los huesos, los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Eso es lo que hace la diferencia, el aliento de vida. Y ese aliento de vida, Salakia, viene solamente con Yahushai. Porque hay muchos grupos israelitas que son falsos profetas, falsos hermanos, porque ellos no tienen a Yahushai. Ellos no tienen el aliento de vida, aún que ahora sí tienen piel en sus cuerpos. Ahora sí tienen su identidad, ¿verdad? Ahora saben que son israelitas, hasta se visten como un israelita, ¿verdad? Ellos ponen flecos en toda su ropa, hacen todo ese teatro, pero no tienen el aliento de vida. Verso 9. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Eso es el Espíritu Santo. Cuando escuchan la palabra del Señor, entra el Espíritu Santo a tu cuerpo. Y ahora empiezas una relación correcta con Yahweh Bashem Yahushai. Dice: todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Ok, hay un poco más aquí, hermanos, que debemos leer. Verso 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Entonces es muy claro, muy fácil de entender esta profecía. Estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza.
Nuestra nación está acabada. Y eso es lo que pasó. Nuestra nación terminó. ¿Ok? Y luego surgieron esos impostores que ahora viven en la tierra de Israel. Pero la nación de los israelitas fue dispersa por todo el mundo, perdió estructura, perdió identidad y perdió a su Dios. Alright? Y Yahawashi es quien nos regresó a nuestro Dios. Y todos los profetas hablaron de Yahawashi, apuntaron a él. Ok, so verso 12, por lo tanto profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro. ¿Qué significa destierro? Right? Nosotros no estamos en nuestra tierra. El Señor nos dispersó por varias tierras. Un momento, hermanos, estoy buscando una definición. Ok, so el destierro es una pena que consiste en expulsar a alguien de un lugar o territorio determinado. El Señor nos expulsó a nosotros de nuestra tierra. Pero aquí dice que el Señor abrirá las tumbas del destierro y haré que te levantes. So, el Señor nos va a regresar a la vida en nuestro destierro, estemos donde estemos. Por eso, hermanos, no discriminamos a nadie según su apariencia, porque los israelitas están por todas partes. Tú no puedes decirle a alguien, oh no, este mensaje no es para ti, tú eres blanco. Este mensaje no es para ti, tú eres un chino, right? No puedes hacer eso, porque estamos en el destierro y nos miramos como todos. Hablamos diferentes lenguajes, tenemos diferentes culturas, ¿ok? Y el Señor nos está dando misericordia y recolectándonos. Dice, luego te regresaré a la tierra de Israel. Right? So, el Señor nos va a regresar a la tierra de Israel. Eso no significa que tú tienes que subirte a un avión, ir a vivir allá y ser un israelí. No, el Señor te va a regresar con sus carros celestiales. Porque Él tiene que eliminar a ese estado. Él tiene que limpiar a esa tierra. ¿Ok? La guerra de Armagedón tiene que limpiar esa tierra. Misiles nucleares tienen que limpiar a esa tierra. Alright, so el Señor nos va a regresar a nuestra tierra. Verso 13. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Entonces ahora vamos rápidamente a Juan 11 y 25. Yahawashi le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Conectamos esto directamente con Ezequiel 37. El que cree en mí, el que recibe el aliento de vida, right? El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces eso está hablando de la muerte espiritual que pasamos, right? Por eso hay misericordia. Hay hermanos que eran asesinos, hermanos que eran ladrones, alright. Todo tipo de crimen nos cubría. Estamos llenos de manchas, ¿ok? Y de pecado. Pero Yahawashi sacrificó su vida como humano. Fue crucificado.
fue atormentado, golpeado, humillado, latigado. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecemos ser crucificados. Nosotros merecemos esos látigos por todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas, pero Él lo hizo por nosotros, para abrir la puerta a misericordia, para regresarnos a la vida. Porque es imposible que huesos secos regresen a la vida. Eso no va a pasar en un proceso natural. ¿Ok? El cuerpo es destruido, regresa al polvo. Pero con Yahweh Bashem Yahweh Shai, esta es la promesa. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Entonces ahora vamos a Romanos 6 y 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Yahawashi mediante el bautismo. Y tal como Yahawashi fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Ok? Y en Ezequiel nos da esa imagen, esa visión de huesos secos y un ejército que se levantó lleno de vida. Nosotros debemos dejar atrás nuestra vida del pasado. Debemos dejar atrás esa condición muerta. Y en una lección anterior, hermanos, hablamos de cómo nosotros imitando a las naciones, nosotros queriendo ser como el mundo, eso nos mató, eso nos trajo a nuestra destrucción. Entonces ahora no puedes continuar como antes. No puedes hacer lo que hacías antes. ¿Ok? Porque Yahweh Bashem Yahweh Shai nos revivió para ser sus santos de nuevo, no para hacer lo que quieras. Y digo eso porque la cristianidad del mundo, ellos hacen lo que quieren. Ellos no temen al Señor. Para ellos nomás es una sesión de terapia cuando van a la iglesia. Nomás es para que alguien les vaya y les diga, Dios te acepta, dame tu dinero. Right? No se arrepienten de nada, no les importa. Mayoría de católicos no leen su Biblia. No la entienden. Right? Cristianos, ellos claman leer su Biblia. Y yo sé que ellos tienen sus notas en su Biblia. Está llena de highlights sus Biblias. Pero simplemente no reciben la palabra. No tienen el aliento de vida. ¿Ok? Y para tener el aliento de vida debes tener a Yahawashi. ¿Y cómo reflejamos eso? ¿Cómo tienes a Yahawashi? Tu comportamiento cambia. Tu paciencia cambia. Ahora aumentas en sabiduría. Eres como Él. Sigues en sus pasos. Colosenses 2 y 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, que es nuestro cuerpo. Entonces Dios les dio vida, el aliento de vida, con Yahawashi al perdonar todos nuestros pecados. Entonces nosotros merecíamos morir y todavía merecemos morir. Esta salvación no viene porque la merecemos o porque la ganamos. Viene solamente porque nos perdonó el Señor. Nos perdonó por nuestros pecados. Ahora, Romanos 11. A ver. Romanos 11 y 1. Misericordia de Dios con Israel. Entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? A su propio pueblo, right? Porque en todo el Antiguo Testamento leímos de las promesas, del amor, de la preferencia,
que tú eres una nación santa, más alta que los demás, ¿verdad? La niña de sus ojos. Ese es Israel, una gran nación, el príncipe de Dios. Pero estos cristianos, este mundo te quiere decir, oh no, Dios ya se olvidó de Israel. Israel ya no importa porque rechazaron a Dios y ahora le abrió la puerta a todo el mundo. Eso no es cierto. Aquí Pablo aclara la situación. Él dice, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita. Y algo que la gente no considera, y es entendimiento básico, pero algo que la gente no considera es que Yahawashi, el hijo de José y María, él es un israelita. Y él vino en la carne de un israelita para salvar a su pueblo de Israel. Esto tiene mucho que ver con raza, mucho que ver con nuestra nación, con nuestra gente. Ok, la promesa no la aplica a todo el mundo. Miren esto, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Yahawashi era miembro de la tribu de Judá, porque así dijo la profecía. Verso 2. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Entonces, aunque fuimos huesos secos, aunque desaparecimos como nación, el Señor todavía fue fiel. El Señor se pudiera haber olvidado de nosotros. Negros, siempre esclavos, nunca siendo libres. Latinos, siempre esclavos. Ok, no vas a tener nada de esta tierra. Todas tus cosechas son para el gringo, right? El Señor se pudiera haber olvidado de nosotros. Nunca hubiéramos sido librados de esclavitud. Pero Él, por amor y por su misericordia a su nación, Él permitió que nos quiten las cadenas. Él permitió que nos convirtamos en miembros de sociedad. A un tiempo éramos animales salvajes, como decía Cristóbal Colón. Como los españoles nos describían en la conquista. Éramos nosotros unos desnudos animales salvajes que no tenemos orden ni civilización. Right? ¿Cómo es que fuimos a ser esos animales esclavizados a miembros de la sociedad? Ahora supuestamente tenemos derechos. Right? El Señor permitió que fuéramos desencadenados para que regresemos a Él. Si no fuera por eso, si no fuera por la promesa, quedaríamos como esclavos para siempre. Alright? So, continuamos. Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Se dan cuenta ¿se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y esto sucedió durante la persecución de Jezebel. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo a 7,000 que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Y estamos hablando aquí de los elegidos, de la elección. Por eso siempre mencionamos la elección, porque no estamos resucitando a todo el pueblo ahorita. El Señor está resucitando a unos pocos, unos cuantos del pueblo de Israel, que Él predestinó para escuchar su palabra y ser sanados.
Dice, por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Ahora, hermanos, ¿por qué fue importante que el Señor mencione estas cosas? ¿Por qué es importante saber que no merecemos esta salvación? Es importante saberlo, reconocerlo, porque es lo que nos mantiene humildes. Cuando teníamos a nuestra propia tierra, cuando teníamos al Sanhedrin en Israel, cuando teníamos a nuestro gobierno en Israel, y teníamos la ley, el sacerdocio, los sacrificios, la ceremonia, cuando teníamos todo eso, éramos orgullosos y pensábamos, somos poderosos porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos justos. Pensábamos que lo que nos hacía especiales era que individualmente éramos buenos, que éramos justos. Cuando en verdad los sacerdotes eran unos ladrones, eran unos demonios, unos criminales. Nuestros vecinos nos robaban. Pero ahí iban todos a la sinagoga a orar y a fingir que creían en Dios. Es por eso que el Señor nos destruyó, por ser hipócritas. Creer que somos santos y mentir que somos santos, pero en verdad somos unos escorpiones. Right? Entonces ahora el Señor hizo muy claro, tú no te mereces esta salvación. Esto es por mi misericordia. Y eso te mantiene, hermano, humilde. Ahora no inflas tu cabeza pensando, yo soy la gran cosa, yo soy santo, yo merezco esto. Esto te mantiene humilde. It keeps you down to earth, sabiendo que tú no lo mereces. Y esto es algo que hace mucha falta en los campos de Israel que vemos hoy. Esta gente no es humilde. Ellos piensan, yo no soy un pecador. Yo guardo la ley. Pero aquí claramente dice, ¿verdad? La gracia de Dios no sería, verso 6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Tú no puedes decir que eres bueno. Tú no puedes decir yo guardo la ley, así que yo voy a ser salvo. No, tú no puedes asegurarte de eso. Porque digan lo que digan, piensan lo que piensen, nadie puede guardar la ley al 100%. Si tú piensas que puedes guardar la ley al 100%, estás diciendo que Yahawashi gastó su vida y se sacrificó por nada, porque tú ni necesitas su ayuda. Por eso Yahawashi dijo, yo no vine por el que piensa que está sano. Yo no vine por los justos. Un poco de sarcasmo ahí. Yo vine por el que sabe que está enfermo y necesita ayuda. Yo vine por el pecador que reconoce que necesita ayuda. Y eso es lo que nosotros somos, hermanos y hermanas. Somos pecadores en rehabilitación. No infles tu cabeza, ¿ok? No te creas superior. No, tú debes ser humilde. Así el Señor continúa a enseñarte misericordia. Si permaneces en humildad. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Ahora, una escritura para cerrar la lección. Hechos 2:29. Vamos a leer a 33. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Wait.
Y para que veamos el contexto de esto estábamos hablando. Verso 25. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. ¿Acerca de quién? Vamos a ver que estaba hablando de Yahushua. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento, y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Esta es una profecía. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta, right? David era un profeta, hermanos. No solamente era un rey y un pastor y un guerrero. Él era un profeta del Señor. Y muchos de sus salmos estaban hablando de Yahushua y de profecías que se iban a cumplir. Y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Ese es Yahushua.